En esta tarde, hermano, en esta noche, y bendecimos el nombre de Jesús. Hace rato estuvo muy bueno el clima, un sol muy candente. Estuvimos sudando un poco ahí, damos gracias a Dios porque pudimos ver cómo algunas personas se acercaron, vinieron, alguna persona de una familia de una iglesia, otra persona que hemos visto, una pareja, también volvió ahí, estuvo con nosotros ahí, y vino otra familia que también ha venido a la iglesia por este lugar, y le agradecemos a Dios porque Dios es el que está acercando a las personas poco a poco, y damos gracias a Dios por eso lo que está haciendo Dios, y nadie más que Él puede hacer eso. Nosotros solamente somos proclamadores de Cristo y del Evangelio, es lo único que tenemos que hacer. Y Dios va a hacer la obra si nosotros hacemos nuestro trabajo como dice el Señor, ¿verdad? Que parece un trabajo muy fácil, pero es un trabajo espiritual que estamos haciendo. No es un trabajo, aunque es físico, el cristiano se desgasta de muchas maneras, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en todos los aspectos, pero sabemos que la recompensa es de Dios. Y agradezco a cada uno de los hermanos que estuvieron apoyando, los que no estuvieron por trabajo. Dios entiende la situación, pero de verdad que damos gracias a Dios porque pudimos estar en ese lugar, pudimos alabar a Dios, pudimos dar el mensaje, y la gente se acercó, los niños pudieron ver el show de los puppets, y el hermano ahí anunciando la palabra, y gracias a Dios por ese tiempo. Hoy, Señor, hoy estamos aquí, hermanos, para aprender un poco más de la palabra, y quiero que se ponga sobre sus pies y vaya al capítulo 14 de Hechos, y vamos a ver acerca de la primera o conclusión del primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, que salieron de Antioquía, y es lo que nosotros estamos predicando. Yo voy a predicar acerca de la obediencia, pero nosotros queremos terminar este libro porque ya nos metimos ahí y queremos salir para después predicar acerca de temas importantes. Creo que necesita la iglesia entender y comprender acerca de lo que es algunos, creo yo, mensajes o algunos temas que necesitan saber también. Entonces, póngase sobre sus pies en esta tarde y busque Hechos, Acts 14, verse 1 and verse 28. But I'm reading verses 1 and verses 7. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Hoy el hermano Alan se está dejando más grande la barba, dice que se la va a dejar hasta acá abajo. Amén. Amén, gloria al Señor. También. Ya salió una lavadora más. Gloria a Dios, amén. Vamos a leerlo, hermano, eso es para que usted despierte y vamos a entrar a la palabra. Dice ahí en el capítulo 14, yo leo uno, usted lee 7, nos unimos, y en esta tarde vamos a ver rápidamente 3, 4 puntos sobre ese capítulo, porque es demasiado y no podemos sacar, pero es demasiado tiempo, y sabemos que la mente después de 45 minutos no puede retener más en Estados Unidos, que venden la comida rápida, todo rápido. Ya como a los 30, a los 40 se paran los feligreses y empiezan a irse al baño, se ven el reloj y empiezan a hacer tantas cosas. Así que queremos ser prácticos, pero quiero que usted ponga atención en esta tarde. Así que vamos allá a la Biblia. Dice la Biblia así, hermano, en el nombre de Jesús: aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, fíjate, mucho tiempo, así que no tengamos un año, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licón y Caonia, y a toda la región de circunvecina. Todos juntos, y ahí predicaban el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Recibe gloria y honra, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Reconocemos nuestra vida delante de ti, Señor. Te pedimos en esta tarde que nos enseñe que tu palabra, que mina toconso, que ramanda soja, Padre, caiga en buena tierra
en esta tarde, que no caiga en espinos ni en pedregales y junto al camino, sino que caiga en esta tarde en buena tierra y que traiga fruto digno de arrepentimiento, fruto de cambio, fruto de gozo, fruto de salvación, fruto, Señor, que proclamen tu nombre. Hoy en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad y reconocemos tu palabra, tu presencia y tu espíritu en este lugar. Sé tú con nosotros, Señor, enséñanos, te lo pedimos en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo. Tu palabra dice que el que se humilla tú lo exaltas, y el que se exalta será humillado. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que seas con nosotros en esta tarde. Amén, amén. Toma su lugar. Le damos gracias a Dios en esta noche, hermanos. Y yo estaba pensando acerca de este tema. Y el viernes me pusieron una predicación por ahí. Y me pareció que el enemigo está atacando pues las iglesias y está tratando de envolverlos. Hoy en día hay tantas revelaciones acerca de cómo y usan el evangelio, lo usan para lucrar. Y hoy en día las iglesias están predicando, iglesias conocidas aquí, y ya Dios les está hablando que por la iglesia no tiene dinero, que porque la iglesia no da no se va a predicar el evangelio. Eso es una mentira. El evangelio se va a predicar cuando es la obra de Dios. Dios va a tocar corazón, va a mover su mano y va a hacer la obra para que el evangelio sea proclamado. Es verdad que la iglesia tiene que diezmar, ofrendar, ¿verdad? Pero si tú ves los hechos de ellos, de la iglesia, en realidad es Dios que tocaba gente que de verdad tenía y la salvaba, y esa gente aportaba para la obra. Muchas de los cristianos no tenían a lo mejor tanto dinero. La Biblia enseña que también hay personas que eran tocadas y que daban, vendían sus propiedades o le daban a sus hermanos que habían creído en la fe, como el tío del hermano Artemio. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces a veces nosotros no podemos predicar eso. No estamos predicando el evangelio que cambia las vidas, los corazones. Y cuando nosotros hablamos del evangelio es por una razón, porque sabemos que Dios lo ha mandado. Y si voy a sufrir por el evangelio, vamos a sufrir, porque la palabra de Dios dijo, Jesucristo dijo, las zorras tienen guarida, ¿verdad? Y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y nosotros vamos a sufrir a veces por predicar el evangelio. Amén, aleluya. Cuando usted tiene un evangelio sencillo y la gente piensa que nomás es predicar y sacar a la gente dinero, no. El asunto es aquí que nosotros volvemos en la palabra para que Dios añada a la gente que se salve. Amén, y la gente que va a llegar, la misma gente que está llegando, Dios va a tocar su corazón y va a dar para la obra de Dios. Nosotros no necesitamos tener a la gente ni afrentar, echarle la cara a la gente dinero porque da o no da. Usted sabe si lo da, Dios lo ha bendecido a usted y usted va a ser ¿qué? Agradecido con Dios porque Dios lo ha salvado, porque Dios le ha bendecido a usted y porque usted sabe que Dios lo ha mandado. Amén. Y porque su obra necesita, usted lo sabe y eso tiene que saberlo. Nosotros casi no hemos predicado de ofrenda, ni hemos predicado tanto de diezmo y de ofrenda, porque nuestro mensaje se centra en lo que es el evangelio, aunque tiene que ver con eso, pero nuestro mensaje es que la gente se salve, primeramente. Si hay que pagar un precio, hay que pagar lo que Dios va también a respondernos al momento que nosotros seamos fieles. Amén. Y sigamos hacia adelante. Entonces vamos a los versículos que tenemos ahí en fondo. Dice ahí, la iglesia aconteció en Iconio, que entrando juntos en la sinagoga, los judíos hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así como griegos. La Biblia enseña que Pablo y Bernabé habían salido, terminaron su pueblo de sus pies, en el capítulo anterior, donde entraron, y la Biblia dice que no recibieron la palabra de Dios. Qué tremendo cuando no se recibe la palabra de Dios. Amén. Amén. En lo que era Chipre, en una parte que está que lo hablamos anteriormente, pero en esta ocasión pasan a Iconio. ¿Qué era Iconio? Voy a hablar un poco acerca del lugar de quién era Iconio. Y Iconio era un centro comercial, dice, entre el camino de Asiria y Siria. Tenía un clima continental de inviernos húmedos y fríos, y en veranos calurosos y secos era ese lugar, ¿verdad? Y los periodos de lluvia se encuentran en la primavera y el otoño bajo la clasificación internacional. Gracias, hermano. No perderá su recompensa. No. Pero el Señor dijo que debe ser fría. Amén. Entonces, la ciudad tiene un clima semiárido también. Era una ciudad promedio de 30 grados en el verano. Y en el récord máximo de temperatura fue de como de 40
4.6 grados centígrados. Y en el invierno el promedio de temperatura es de 4.2 centígrados con una mínima de récord de 25.8. Y debido a que Iconio se encontraba en una cierta altitud, el verano en las noches son frescas. Quiere decir que ese lugar era muy fresco en ese lugar. Y los niveles de precipitación eran bajos, pero las lluvias podían suceder en cualquier época del año. En otras palabras, que cualquier mes del año podía llover en ese lugar, Iconio, ¿verdad? Que en la actualidad podría hacerse que es Turquía, la parte de lo que es Turquía. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que aconteció que entraron a la sinagoga, iban juntos a la sinagoga. Amén. Una de las importancias era que ellos, una costumbre que entraban a la sinagoga es la iglesia, pues, o sea, el lugar de reunión, no la iglesia, pero el lugar donde ellos se reunían. Eso era una sinagoga en aquellos tiempos. Y ellos entraron ahí y hablaron de tal manera que creyó la multitud. Dice una multitud, No sé si en África, en la parte de África, se está predicando el evangelio. Hay un predicador que se llama Reinhard Bonnke, está predicando el evangelio y se puede ver la muchedumbre en su predicación. O sea, Dios lo está usando para predicar el evangelio que hace, hermano. El hermano decía anteriormente que mucha gente está dándose cuenta de la verdad y la gente está dejando las religiones. La gente necesita, hermano, una palabra de vida, una palabra que cambie su vida. No necesita una religión, porque la religión no puede hacer nada por ellos. Pero fíjense, predicaron el evangelio. En el capítulo anterior dice que toda la ciudad se reunió y atendió al llamado de la predicación del evangelio. ¿Cuán importante que nosotros prediquemos entonces? ¿Verdad? Es importante que nosotros prediquemos, pero una de las cosas que debe de saber usted, cuando nosotros nos discipulamos, cuando nosotros aprendemos y nos dejamos enseñar y recibimos la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, con mansedumbre, como dice Santiago, y la ponemos por práctica y obra, Dios empieza a tocar a las personas. Dios empieza a hacer la obra, hermano. El Señor está buscando gente disponible, gente que se disponga para que predique su palabra. Es decir, no solamente eso. Y dice, hablaron de tal que creyeron, de tal manera, o sea, de una manera con entendimiento. No solamente hablaron por hablar. O sea, no le llevaron cuentos a la gente, le hablaron el evangelio, le hablaron del arrepentimiento, le hablaron de la confesión, del perdón y de la gracia que Dios regaló por medio de la fe. Amén. Eso es lo que ellos estaban predicando. No hay otro mensaje que pueda predicar, que pueda cambiar una vida. Cuando alguien está predicando otro mensaje que no es la palabra de Dios, entonces es un problema. ¿Por qué? Porque la gente incauta o la gente que no entiende la palabra de Dios, ¿qué pasa? Asimila y adjudica o afirma algo que no es verdad. Pero ellos creyeron, hablaron de tal manera que Dios se glorificó, hermano. Amén, aleluya. Santo ¿De qué manera cuando tú hablas? ¿De qué manera cuando tú predicas? ¿Cómo predicas? De tal manera, dice el amor de Dios al mundo. O sea, de una manera que ellos se quedan sorprendidos porque estos hombres usaban hasta la naturaleza nadie puede negar la naturaleza que Dios hizo. Y ahorita lo vamos a ver. Fueron personas que entraban a la sinagoga, hermano. Cuán importante es que tú entres al lugar, que tú de verdad te metas para aprender, para preguntar, para indagar acerca de la salvación, acerca de lo que tú has creído, acerca del mensaje, acerca del evangelio, acerca de la justicia de Dios, de tal manera que ellos puedan anunciarlo. Es algo que se mete dentro de usted. Cuando usted recibe esta palabra, entonces usted puede salir, no importa. Y hablando de judíos y griegos, ¿sabe que los judíos siempre estaban en contra? Algunos creyeron, algunos no creyeron. Y usted sabe que los judíos siempre se guiaban por reglas. No hagas esto, no te pongas esto, no comas esto, haz esto, no hagas esto. Son puras solamente obras, solamente las obras, los judíos. Y los griegos pues eran personas que no conocían la ley, eran muy idólatras. Eran personas que efectivamente eran gentiles, que no reconocían la ley de Dios, que no reciben la ley de Dios. Y eran personas que vivían como ellos les parecía y no les importaba. Amén. Pero verso 2 dice más: los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre, hermano, cuando la Biblia dice que hay gente que se acerca y cree, siempre recuerde algo: habrá también judíos que no creyeron y empezaban a corromper los ánimos de los gentiles. Y eso es un problema,
Siempre cuando el evangelio se predica, algunos son personas que solamente empiezan a corromper los ánimos de la gente. Gente a veces que de repente está dentro de la iglesia, pues dentro de la iglesia o dentro de la sinagoga había judíos que estaban ahí, pero estaban nomás para juzgar. Si alguien se acercaba y creía al evangelio, trataba de corromper su ánimo. Amén, Y amén. tú tienes que tener cuidado cuando él trata de corromper tu ánimo. Aleluya. No identificaste en que el servicio va a estar hasta allá, está bien lejos. No, ¿cómo crees? Y te metes cosas en la cabeza. Mira, hermano, ahorita vamos a ver lo que pasa con estas personas. Ellos se despojaron de sus viviendas y bajaron a 250 kilómetros de su ciudad para poder llevar el evangelio a la gente. Y nosotros corremos algunas millas y estamos llorando algunos. Pero quiero decirte algo, cuando nosotros efectivamente nos convertimos al evangelio, nosotros entonces entendemos que a Dios le costó su vida. A nosotros nos cuestan unas millas, nos cuestan unos pesos que ganamos a veces y tenemos la fuerza para que puedas tener para gas, para comida y pagar tus biles. Dios te lo está dando, hermano. Aleluya, amén. No es Dios el que te da la fuerza, no es Dios el que te da las cosas. Y siempre hay gente que te va a corromper. La Biblia dice que tenemos que renunciar a todas las cosas que nos corrompen. A veces pueden ser amistades, a veces tu propia pareja puede corromperte para que tú no busques a Dios, ni te puedas congregar, ni puedas buscar del evangelio más. Y cuando tú estás creyendo más, cuando el diablo se va usando a la gente para corromperte tu ánimo. Yo conozco gente que ahorita está animada, al rato está bien desanimada. Pero ¿sabe por qué? Porque no cuida su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no entiende la palabra de Dios, porque no come la palabra de Dios, no se alimenta de la palabra de Dios. Y otra, deja que fácilmente venga alguien y corrompa su ánimo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Amén. ¿Me entiendes? Pero si tú eres una persona que tienes ánimo, ánimo en Cristo Jesús, no ánimo por lo que tú ves, no ánimo por lo que tú quieres. Estos hombres, hermanos, que predicaron el evangelio fueron personas en realidad que renunciaron a sus deseos porque tenían seguros propósitos y planes como tú y yo los teníamos, pero hoy en día hemos puesto a Cristo y el evangelio para que se predique a toda la gente. Amén, aleluya. Este evangelio tiene que llegar a todo el mundo, hermano. El Señor viene pronto a la tierra, pero es necesario que hagamos el trabajo. ¿Me entiende? Así como nosotros hacemos tantas cosas, tenemos nosotros toda la responsabilidad de nosotros no dejar que alguien corrompa nuestros ánimos. A veces entre los hermanos, se colaban entre los hermanos a veces. Y tú sabes que entre la iglesia hay gente que corrompe los ánimos de la gente que está creyendo el evangelio. Cuando hablo de creer, que está creyendo en la fe de la palabra de Dios, que está haciendo, de repente viene, no, que no sé qué tanto para que desanimarte. Y eso pasó cuando ellos predicaron. Por eso es que tú ves que se predica y de repente se convirtió. ¿Pero qué pasó? Estaba viniendo aquí a la iglesia, pero de repente no, alguien por ahí lo corrompió. Yo te voy a dar un consejo. Y eso es importante que lo captes, porque eso va a marcar para que tú llegues, para que tú camines y no estés caído y no estés como otro cristiano, otra cristiana que están rebotando en el evangelio todo el tiempo. Amén. No te juntes con esa gente. Trata de evitarla mejor. Y si luego es una persona que falla, te persuaden y te corrompen, yo tantito, debes de cuidar lo que oyes, las amistades que tienes, todo lo que tú tienes, hermano, debes de cuidar, tener con atención. ¿Me está escuchando o no? Amén, aleluya. Aleluya. Mira, hermano, aquí podemos ver que ningún milagro a esta gente convencería a las personas que Jesús era el Señor. Mire, ya habían hecho estos hombres, bueno, Pedro ya había hecho milagros, ahora Pablo está también moviéndose, y aquí acontece un milagro, te lo vamos a ver. Vamos a ir leyendo. Y se dio una vez, aunque ahí se hicieron milagros, hermano, no lo convencía. Dios capacitó a estos hombres para hacer milagros y confirmar el mensaje de su gracia. Una de las cosas que tiene que saber algo, Dios va a confirmar, hermano, el mensaje de su gracia cuando con milagros de salvación, de cambio en las personas. Amén. Para Dios era importante la salvación de la gente antes que el milagro. Hoy en día la gente pone su vista en los milagros, en lo físico. Amén, aleluya. Pero el evangelio no se centra en lo físico, se centra en lo espiritual, en la obra de salvación que hace el corazón del Señor. Porque luego, si alguien viene, como una persona una vez vino y dijo, no, yo soy aquí el milagrero, yo soy el mero milagrero, dijo ella, que yo soy, dijo.
Ah, sí, no me digas. Ahorita vamos a ver si es cierto que dijeron ellos lo mismo. Y Dios que estaba con ellos, que conocían la palabra, gente preparada, como Pablo, como Bernabé, que conocían la palabra de Dios. Y hay gente que conoce un poco y se jacta de muchas cosas. ¿Sabes por qué Dios no hace milagros a veces entre nosotros? Porque sabe que hay mucha vanagloria en nosotros. Tantito nomás una cosita que tenemos que sabemos, ya queremos que nos reconozcan, queramos dejarnos ver que nosotros sabemos. Si acá yo te puedo enseñar, yo soy el mero tacán chido. No es cierto, usted no es el chido ni yo. El mero chido es Cristo Jesús, el que sabe todo. Él es el que sabe todas las cosas. Amén. Aleluya. Vamos al 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Cuán importante, hermano, que ellos con denuedo, con valor, aunque estaban resistiéndolos, ellos con denuedo, con valor estaban predicando. Por eso cuando salimos a predicar hay que predicar con denuedo, o sea, con valor, no andar con medias tazas, porque la gente a veces piensa que tú tienes miedo. Y cuando no tienes la palabra de Dios, lógico, pues vamos a tener miedo. Pero cuando tú has leído la palabra, cuando tú buscas al Señor en oración y tu vida está cambiando, dando testimonio de la palabra de Dios, ¿saben qué pasa? Hay denuedo, hermano. Los primeros discípulos pedían denuedo para que se predicase la palabra de Dios. ¿Y qué le voy a decir? Predícale tú. No, predícale tú, mejor yo, no, tú no. Así, ¿yo conoces gente así? Sí. No, predícale tú. ¿No? ¿Por qué no tú? Sí, ¿qué tiene? No, es que no sé ni cómo empezar. Lleva como 10, 20 años en el Evangelio y no sabe cómo empezar. 3, 4 años ya, o sea, 2 años, 3 años. Ya no eres un niño. Tú que conoces niños, bueno, que tienen niños, tú sabes que ya cuando te piden la comidita, la carne, se come la carnita, el huevito y la tortilla porque ya te pide comida sólida. Imaginas tú que tuvieras tú un hijo que no comiera la palabra, que nunca creciera, que quedara así como está, todo el tiempo tendría que cuidarlo a él. Es un problema. ¿Ah? Amén. Amén, aleluya. Hermano, ellos confiaban en el Señor, ellos no confiaban en sus vidas, en sus personas, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Eso es lo que debe dar testimonio, hermano, en tu vida. La palabra de gracia, el favor inmerecido de Dios, la salvación tiene que dejarse ver en la persona. Y otra de las cosas, Dios va a respaldar eso, hermano. Confiaban, dice. Se tuvieron un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? 1 año. La Biblia, si tú lees la Biblia, no creas que habla de 1 año, habla de varios años. Hay iglesias que llevan 25 años y ahorita las ves apenas en el lado que viene empezando el lado. Pero ¿sabes por qué? Porque siempre se empieza sufriendo. Predicas y de volada el diablo empieza a moverse para disgregar a la gente, porque a él le interesa que la gente no crea. ¿A quién crees que le interesa que no creas? Es al diablo. Cuando tú escuchas un mensaje, el diablo a veces quiere una palabra, Dios quiere una palabra, pero el diablo viene y se te la roba, dice la palabra. No, espérate, cálmate, yo la agarro. No, esa era para ti, pero te la voy a robar porque tú no la quieres. Es más, ni te gusta poner atención cuando te están hablando. Por eso te la roba el diablo. Concediendo que se hiciesen por las manos de los señales y por las manos de ellos señales y prodigios. Señor, concédenos que en tu nombre, cuando prediquemos, también tú puedas confirmar la palabra que hemos hablado, que la gente se sane. Qué glorioso, ¿no? Que las señales te sigan a ti. Hoy en día la gente va atrás de las señales. La iglesia anda atrás de las señales. Oye, que viene fulano tal. No, hay que ir. ¿Dónde? No, ya 30, 50. No, así yo voy. Los milagros van a acontecer, hermano. Inclusive le ponen hoy en día, venga por su milagro. Y tú dices, no, yo vine por mi milagro. No sé cómo le haga, hermano. Ustedes decían que venga por mi milagro y vengo por mi milagro también. ¿Sí me entiende? No. Dice la verdad que los milagros tenían que seguir a ellos por la predicación del evangelio. Hoy en día la iglesia... Sí, las personas corren por los milagros, ves que los milagros los sigan a ellos. Esa es la señal, hermano, cuando de verdad la gente cree. Cuando se está predicando la palabra de Dios. Imagínate que estás predicando y de repente alguien excita a la gente y de repente se te vienen encima casi para matarte. ¿Qué haces? Hermano, cuando ya te van a matar ya es otra cosa, ¿eh? Mi hermano predicó en Brasil. En India, perdón. Dice Morris Cerulo. Y dice que iba a predicar a India
y le dijeron, el diablo te va a matar, seguro si vas para allá. Ah, yo voy, la unción del Espíritu. Ok, vale. ¿Sabe que vino una turba de hindús en la tarima, hermano? Se la derribaron la tarima, lo sacaron rápidamente y lo llevaron a la, ¿cómo se llama?, a la embajada de New Delhi y lo sacaron al país de Estados Unidos. No la pudo hacer. ¿Sabes por qué? Porque siempre cuando se predica el evangelio hay resistencia y el diablo está contra tu vida, no anda jugando él. A estos hombres muchas veces los vamos a ver, los sacan a pedradas de la ciudad casi para matarlos, pero ellos predican el evangelio. Hoy en día los cristianos, o los evangelistas, los pastores y mucha gente están llorando por predicar un poquito y están recibiendo algún ataque o están recibiendo alguna decadencia económica. Y están hablando cosas que no van ni al tema de la iglesia y están reprochando a alguna de la iglesia cuando ellos no han entendido que es importante, que Dios sufrió cuando vino y predicó el evangelio. Cuando los misioneros y la gente que predica el evangelio sufren por la causa de Cristo Jesús. Amén, no le gusta sufrir a la gente nada le gusta, nada, cualquier cosa, ay, está lejos, no, está caliente, cuando no está caliente, no quiere nada del evangelio. Un predicador me sorprendió lo que dijo, porque él dijo, dice, vamos a irnos de aquí porque ustedes no quieren el evangelio. Cerraron la iglesia. No, vamos a cerrar la iglesia porque ustedes no quieren el evangelio, dijo. Yo me quedé pensando por un momento, dije, ¿será que Dios no quería? Sí, había lugares que gente no creía, hermano, pero se predicó. Hay gente que no va a creer, ¿eh? Amén. Qué bueno que tengas la palabra de gracia. Dice aquí, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. O sea que había como cierta división. Algunos estaban con la circuncisión, que les gustaba la circuncisión, o sea, que se circuncidaran, y los otros estaban con los apóstoles. No, es cierto, Dios está con ellos, hemos visto cómo hablan la palabra de Dios, y hay un cambio en la gente está cambiando. O sea, que ellos podían ver lo que estaba pasando en otra parte. Pero cuando los judíos se retiran con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Fíjate, lo apedrean pues a usted. No le han hecho nada a usted, a mí. Ya nomás nos pisan la uña, algún rasguñito, o tantito, y dice, no, como no me gusta que me presionen, para que venga al servicio. A veces queremos presionar a la gente, pero Dios hace la obra voluntariamente cuando oramos, y Dios la trae. Y a veces oro al Señor, trae la tuya, no va a andar tres personas, pero tráela tú. Si es tuyo y tú lo has salvado, tráelo, Señor. Tráelo con necesidad, como sea, pero que se componga. Yo le digo al Señor, yo digo, no lo dejes dormir, desvélalo si es posible, que traiga los ojos de mapache, pero que se convierta a Cristo. Entonces, hermano, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a tratar de pegarlo, habiendo subido sabido, o sea, se dieron cuenta, huyeron a Listra, a Derbe, ciudades de Licaonía y toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Quiere decir, hermano, que casi los matan y los sacan a pedradas. Los gobernadores estaban unidos con estos tipos, los judíos. Y hermanos, de verdad, mire, hoy en día es más fácil que le den la oportunidad a un comercial que está lleno de lascivia, de morbosidad y de destrucción familiar y de juventud, que le den que le den un tiempo, que salga al aire la palabra de Dios. Amén. Es verdad. De verdad, hoy en día, hermano, eso está pasando. Eso, bueno, ha pasado desde el tiempo de aquí, de la Biblia, hasta el día de hoy. Si tú vas a una refusora muy, dame un cachito, no, te cuesta tanto, no, sabes que siempre no tengo, no puedo. ¿Sabes por qué? Pero si viene otro, donde va a enseñar toda su poca vergüenza, de ahí a un lugar, o va a anunciarse en la internet, en la televisión, a ese sí le dan el gobierno. Porque el hermano decía que aquí el gobierno es más corrupto que en México. Así nos dijo el hermano. Los gobernadores, los que tienen el poder hoy en día. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Necesitamos nosotros saber que vamos a sufrir en los trabajos, hermano, donde quiera, hermano. Tenemos una lucha espiritual, y si nosotros no vivimos en la palabra, tenemos de nuevo, no nos vamos a agarrar de la palabra. Ellos se agarraron de la palabra, por eso no renunciaron. Dijeron, ¿saben qué? Ahí nos vemos, no se supieron. Como dijo el Señor, si de allí casi te matan, vete a la otra ciudad. Así dijo Cristo Jesús en Mateo 28.
¿Me entiendes? El asunto es seguir predicando. Ellos no se intimidaron. No, sus paisanos, sus conciudadanos ven sus familiares que se le van a voltear, que se le voltean a su familia realmente. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a rajar, va a seguir predicando o? Voy a hacer como Palestina. Vamos a continuar. Entonces, hermanos, los cristianos, los misioneros sufren, hermano. En Juan capítulo 7, vaya rápidamente, Juan capítulo 7, verso 43. 7:43. Aleluya, amén. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, ¿verdad? Y algunos de ellos querían aprenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque él se paró y él dijo, el que no tiene sed, beba a mí. Se paró al último de la fiesta y expresó esas palabras, ¿verdad? Disensión entre quién? Entre la gente. ¿Por qué? Porque la gente no entendía, hermano, acerca de lo que él estaba hablando. Y muchas veces la gente no entiende. La gente piensa que no, ellos se quieren hacer Dios. Él se cree Dios, él se cree la gran cosa. Así la gente, el engaño del pecado hace que empiece a haber disensión. Y la disensión no es de Dios, la disensión es del diablo. Cuando alguien trae disensión es por una razón, porque hay celos y contención y obra perversa en su corazón. Es por esa razón que hay. Amén, aleluya. Y eso es lo que había en ellos, porque ellos tenían la palabra de alguna manera los judíos, pero como no se manifestaba en ellos, puesto que ellos tenían la palabra solamente escrita, pero los apóstoles tenían la palabra viva, la palabra rema, la palabra que cambia a la gente. El Espíritu de Dios de gracia estaba en ellos. Ellos estaban hablando la palabra de Dios y ellos se ponían celosos porque Dios estaba usando a ellos. Y a veces eso pasa en las iglesias, que Dios está usando a alguien y hay gente que se pone celosa. Y trae disensión, trae disputa. Bueno, hasta lo quieren hasta condenarlo si es posible a la persona. Porque Dios le está usando. Siempre que Dios usa a alguien, hermano, siempre va a haber habladurías, siempre va a haber oposición y siempre va a haber disensión entre la gente, lo que va a causar. A Jesús muchas veces lo quisieron matar, pero como no era tiempo de él pasaba en medio de ellos en su omnisciencia, pasaba, era el Dios Todopoderoso, aunque era hombre, porque no era el tiempo de él. Amén. Gloria al Señor. Vamos rápidamente a Juan 9:16, vaya rápidamente. 9. Entonces algunos de los fariseos decían, ¿se acuerdan de que de un ciego que estaba en el estanque y que había sido sanado? Dice, entonces uno de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. No. Otros decían, ¿puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cómo es que, o sea, que ellos se sentían no pecadores, nosotros no pecadores? Dice la Biblia que todos hemos pecado, ¿verdad? Y ellos se sentían como que dicen, sí, o sea, perfectos, santos, sin pecado totalmente. Y dicen, ¿cómo es que este es un hombre pecador? Porque Jesús era hombre, ¿verdad? Y él dijo el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y sí, todos los hombres han pecado, pero él nació sin pecado y él era Dios. Mas en cambio dice que había disensión porque Dios había hecho una sanidad en este ciego. Y los fariseos se molestaron, pero este ciego había creído primeramente y después recibió el milagro, dice la palabra de Dios. Si tú lees los versículos anteriores, dice en el versículo 9, verso 8, 9:6, dicho esto, escupió la tierra, hizo todo lodo de saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte el estanque. Le dijo que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él creyó, hermano, a la palabra de Dios. Con solamente la palabra, decía el centurión, y la palabra de mi cielo será sanado. Ellos eran salvos y eran sanos. Vaya ahora a Lucas capítulo 12. Lucas 12. Sí, hermano. Versículo 49. Fuego viene a echar en la tierra, dice. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Quién hablando? Jesús.
¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. ¿Ah? ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? O sea, el asunto ya está. En cuanto alguien recibe a Cristo, el fuego está encendido, porque el Espíritu de Dios está dentro de esa persona. ¿Ah? Y el Espíritu dice que es fuego, que está purificando a esa persona. Y dice, y que la está renovando. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Dice, ¿cómo se angustiaba? Decía, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, y 3 contra 2 y 2 contra 3. Está dividido el padre con el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. ¿Ve lo que está pasando? ¿Qué es lo que Cristo está tratando de hablar siempre? De que mucha gente que va a creer al Evangelio, va a creer a Cristo Jesús, siempre va a haber una disensión. Va a haber disensión. Las tinieblas no se llevan. Siempre que alguien se entrega a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en esa persona, se arrepiente y crea la palabra de Dios, lo que pasa es que empieza a haber disensión. Por eso es que el carnal con el espiritual no se lleva, porque el carnal piensa en las cosas de la carne, o el terrenal piensa en las cosas terrenales, pero el espiritual siempre va a pensar en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. La Biblia dice en Corintios que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, pero el hombre espiritual sí puede. Es por esa razón que empezaron a juntarse para pelear a Bernabé y a Pablo en la ciudad de Iconio. ¿Por qué? Porque ellos no entendían el mensaje del Evangelio, porque había división entre ellos. ¿Por qué? Porque unos sí habían creído, otros no habían creído. Entonces, ¿qué pasa? Como dicen, como en el tiempo de Pablo también, que predicó en Corintios, unos de Pablo, otros de Cefas, yo soy de Apolo, y otros se fueron más arriba, así de, yo soy de Cristo. Mentira. Y eso pasa. Hoy en día la nuera contra la suegra, no sé, la nuera con la suegra no se llevan, pero vemos a Noemí y vemos a Ruth que sí se llevaban. ¿Saben por qué? Porque las dos temían a Dios. Y vemos también, podemos ver que la familia de Jesús también de alguna manera, hablando humanamente, también decía, a ver sus hermanos, a ver, manifiesta el mundo. Dice que tú eres el otro y aquel que no es tanto. Así como cuando te conviertes en el Evangelio, tú dices que eres cristiano, vas a ver si es cierto, te va a llegar la prueba y vas a ver que vas a desistir. Empiezan a atacarte. ¿Sabes por qué? Porque tú has creído. Pero como tú no has creído, ¿a qué te va a atacar? Tú andas de la mano con ellos. Tú andas como hermanitas y como hermanito con ellos porque no has creído. Recuerda, Cristo dijo, un ciego no puede dar a otro ciego. Y los que están ciegos, imagínate, tú andas con necio, vas a ser necio. Pero si andas con hombres o personas que viven en la palabra de Dios y en la fe, tú te vas a empezar a llenar de la sabiduría, te vas a empezar a llenar de la inteligencia y de la gracia y de los mandamientos que Dios ha ordenado en la palabra de Dios. La pregunta es esta, o sea, Dios, Él no puede apagarlo, hermano. Cuando alguien del Espíritu viene a morar, no se puede apagar. Ya se apaga es porque o se enfrió o no fue salvo. No hay dos. Es por esa razón. ¿Qué es lo que veía Moisés allá arriba en el monte? La salsa ardiendo que no se consumía. ¿Sabe por qué veía la salsa ardiendo y no se consumía? Porque eso es Dios, nunca se consume. La obra que Él hace no se puede consumir por una situación, por alguien que te está queriendo hacer daño. Como lo querían hacer con Bernabé y con Pablo. Hermano, alguien va a estar contra ti siempre. Pero ¿qué dice la Biblia? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Van a pelear contra ti, pero a mi diestra, pero dice, pelearán contra ti, pero no te van a vencer porque estoy contigo. Yo soy tu mano derecha, no dará tu pie al resbaladero. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa, aunque un ejército acampe contra mí, dijo el salmista, no temerá mi corazón porque yo estoy confiado en Él. ¿Verdad? No importa, hermano. ¿Se acuerda del Eliseo? Del Eliseo y Giesí el criado. ¿Verdad? Decía Giesí, lo van a matar, son muchos. Y el pobre criado Giesí no era espiritual, pues. Y le dice el profeta de Eliseo, oye, ábrele los ojos, él no puede ver, está bien cegueta.
que se los abre, y él empezó a ver un ejército alrededor de él. Ay, somos ahora sí, dice, venga, se decía que sí, pero no podía ver. Y cuando no se puede ver decimos, somos poquito, hermano, está bien poquito. Si tantito Dios te viera un poco nada más, un poco el ojo espiritual que está ahí, que a veces está abierto, pero como por causa de que no buscamos a Dios, no se pueden abrir, decimos, no somos poquitos. Pero si tuvieras un poco el reino espiritual, un poco Dios te concediera. Algunos le han concedido por ahí alguna visión, pero ya que Dios abra los ojos de tu espíritu, vas a entender que hay miles y miles de ángeles, como también hay demonios a nuestro alrededor, tratando de estorbarnos, de destruirnos y de que nosotros no vivamos en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Tratan de destruirnos. Hermano, necesitamos nosotros ubicarnos y buscar a Dios. Vamos a rezar a Hechos. Hechos 14, vamos a lectura, vamos a cambiar sobre ya. 14, dice ahí 8. Llegaron a Listra, después ahí, hermano, después dice ahí, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. ¿Se acuerdan también del cojo del templo de la Hermosa? De la Hermosa. Ajá, que sanó Pedro. Bueno, él también tiene aquí un milagro que Dios hace en la vida de Pablo. Dios usa la vida de Pablo en esta ocasión. Mira, esto yo hablar de Pablo, fíjate, a Pablo. ¿Qué oyó? A Pablo. ¿Qué oyó a Pablo? Lo oyó hablar para el Evangelio, es lo que oyó él. El cual, picando en sus ojos, como le dijeron Pedro y Juan, míranos a los ojos. No tenemos el billete, ni la plata, ni el oro, pero tenemos la gracia de Dios, ¿verdad? Y viendo la fe, dice, para ser sanado. La fe, viendo que él había creído, que él anunció. El contexto está en el mismo versículo. Oyó ir a ver a Pablo y se generó la fe. La palabra de Dios, por oír la palabra de la fe. Si no oye la palabra de Dios, no va a haber qué, no hay fe. Pero cuando uno oye, se genera la fe. ¿Y saben qué dice? Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente visto que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres antes de Dios a nosotros. Y es que ese era un lenguaje, un dialecto dentro de la ciudad de Listra. Era un dialecto que se usaba en la ciudad. Es por esa razón que ellos expresan eso. Ahorita vamos a ver esto rápido. Y dice, y a Bernabé le llamaron Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este es el que lleva la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, y que querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, que os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, hablando de Jesús, dándonos lluvias del cielo. Ahora se va a la naturaleza, tiempo fructífero, llenando de sustento de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Mire, hay algo importante. Y aquí podemos ver cómo ellos no tomaron ocasión para decir, bueno, nosotros somos los apóstoles, nosotros vamos a recibir aquí gloria y honra. Empezaron a decir ellos, al ver que Dios había hecho un milagro en esta persona, empezaron la gente, no, dioses han bajado bajo la semejanza. Y empezaron a adjudicar a algunos dioses como Júpiter y Mercurio, que tienen que ver con Hermes, ¿verdad? Era un dios pagano de Roma, ¿verdad? Se presume que este hombre era un dios olímpico, mensajero, y era un genio comercial y un general que actuaba con astucia, y era un ladrón y un mentiroso.
Eso es lo que era Hermes, o Mercurio, Paya, pues, hijo de Zeus, se presume que era. En la historia tú puedes encontrar qué es lo que este hombre hacía, y muchas de las veces la gente crea fábulas, hermano. La gente crea las mentiras. La gente cree que lo que le están diciendo es verdad. Pero yo te digo algo: ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista que empiece a proclamarse de él para la gloria de él es un mentiroso, es un falso profeta, un falso pastor, un falso ministro, quien sea. No lo es, porque ellos son hombres. Quien había hecho el milagro a través de ellos era Cristo Jesús, era Dios Todopoderoso. Amén. Adentro de ellos, no eran ellos que lo estaban haciendo. Y muchas de las veces nosotros recibimos gloria de la gente, no debemos recibir gloria de los hombres. Uno de los puntos, y tienes que aprender esto, es que cuando una persona recibe gloria de los hombres está mal. Pero fue imposible. No vamos a impedir que a veces la gente diga: ah, no, oye, el Señor te usa en la palabra, hermano, te usa en la alabanza, y mira que tú usas milagros, oye, te usa revelaciones y no sé qué tanto. Pero quiero decirte algo: Cristo dijo: no recibo gloria de hombres. Por eso es que ellos dijeron: no, nosotros somos hombres, no recibo ningún testimonio de ningún hombre. ¿Por qué? Porque yo soy el testimonio vivo de la gracia mía que he dado en la tierra para salvación. Él no recibe el testimonio de cualquiera. Lo dice: mi testimonio es bien grande, no es cierto, no es más grande que el de Cristo Jesús. No es más grande que el de Cristo Jesús. Y a veces dicen: no, hasta nos hinchamos como el sapo, decimos: tengo hasta 2, 3 días. No, si te cuento, me digo hasta 2 días ahí. El testimonio más grande. El testimonio más grande y la gloria más grande es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar a nosotros los pecadores de nuestros pecados. Ese fue el testimonio más grande. Y estos hombres no empezaron a recibir gloria, hermano. Amén. Amén. ¿Está aquí o no está aquí? Gloria a Dios. Una de las cosas que tiene que hacer el hombre es idólatra por naturaleza. Busca que adorar. ¿Sí o no? Busca que adorar. Mire, fíjense bien el hombre. El hombre adora, fíjense, pero no tiene el Señor muchos de ellos. Adoran a los animales, adoran a sus esposas, adoran a sus hijos, adoran hasta su intelecto que tienen. ¿Por qué? Porque son idólatras. Por eso, el hombre es idólatra por naturaleza. Cualquier cosa lo vislumbra rápidamente en cuanto ve algo. ¡Ay! Si es cierto, cuando venga el anticristo también va a hacer maravillas, Y la gente dice que se va a ir en pos de la bestia. Amén. Pero la gente se va a quedar con la boca abierta, atónita. Eso significa atónico, con la boca abierta. Así: ¿qué hizo? Mira lo que hizo ese hombre. Qué pobre hombre. La gloria no es mía ni de nadie aquí, es de Dios solamente. Y si Dios usa la vida de cada uno de nosotros por alguna razón o una cosa, es porque en su misericordia Dios nos da un poco de su gracia, nada más. Nada más. Y luego dice: ay, hermano, tú eres y el otro. Y tú dices, ya empiezas acá como Satanás. Y dicen: ay, tú eres el más hermoso, tienes buen poder, tienes un buen grupo de ángeles a tu mando, armonizan la alabanza, la adoración. Mira, ¿a dónde acabó Satanás? ¿Dónde acabó ese principio? Hasta que debe estar prevaleciendo en la iglesia, en los hogares, en los matrimonios, en nuestros hijos, en nuestras esposas. Porque es un principio maligno, ¿no? Dígame. ¿No dice amén? ¿No? Ay, Dios. O diga ay o ouch. Ay, ay, ay. Pedradas, Hermano, no sé cómo tu relación esté, pero una de las cosas que debemos entender es que estos hombres empezaron a hacer sacrificios. Fíjate, a dioses paganos. Te pregunto, ¿tú eres un sacrificio para Dios o para el Evangelio? Dios quiere sacrificios del corazón, ¿verdad? Pero te estás sacrificando. Ellos sacrificaron a dioses paganos, nosotros no queremos sacrificar nada, ¿no? Y el vivo sacrificio fue Cristo Jesús. Ya me voy. Me voy yo, así me vas. Yo me voy yo. Ok, luego te vas tú, me voy yo, como dijo aquel. Pero quiero decirle algo, hermano. Dios ha fijado, o sea, en un mensaje que se habló en Atenas, aquí Pablo empieza a desertarlo. En un mensaje en el capítulo 17 lo vuelve a mencionar. Es lo que está pasando.
Es lo que está hablando él. El Dios del cielo, de la tierra, que ha predicado los tiempos de los hombres, que una vez buena, de una sangre hizo todo linaje. Es un mensaje que trae Pablo, el que está hablando aquí, y es el mismo. El mismo mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús no ha cambiado. Cuando tú escuchas otro evangelio diferente a lo que está predicando, Sea de verdad, en nombre de Cristo. es un evangelio falso o diferente, como le llama la Biblia. Hay 4 evangelios. El primero es el evangelio de Cristo. El segundo, ¿cuál es el evangelio? El falso evangelio. El evangelio de vida y de muerte. ¿Y el otro evangelio? El primer evangelio. De Cristo. Primero, el verdadero evangelio es uno, ¿verdad? El evangelio eterno. El evangelio eterno. El evangelio de la gracia. El evangelio de vida y de muerte. ¿Y el evangelio? ¿De qué? Ahí le va. El evangelio el evangelio eterno, el evangelio de gracia, el evangelio de vida y de muerte y el falso evangelio. Son 4 evangelios. ¿Ve? ¿El evangelio de qué? Ahí va otra vez. El evangelio eterno, el evangelio de gracia, el evangelio de vida y muerte, la tribulación que se va a predicar y el falso evangelio. ¿Qué? ¿Está entendiendo o no? Sí. Pero para mañana ya se nos olvidó. Hay que poner un póster ahí. Vamos a poner un póster aquí, pastor. Amén. Entonces vinieron los judíos de Antioquía. No es que sean 4, es uno el evangelio. Es uno. Pero hoy en día han sacado falsos evangelios, tú sabes. Han sacado el evangelio que se va a predicar en la gran tribulación y va a haber el evangelio eterno. El evangelio eterno es ¿por qué? Porque nunca va a ser, nunca va a pasar. El evangelio va a permanecer porque es la palabra de Dios, es la palabra eterna. Y el evangelio de gracia es porque lo que hizo Cristo en la vida que Él manifestó en la tierra para darnos salvación es el evangelio de gracia, dar su vida, el recargue por nosotros. Esa es una vida. Amén. Amén. ¿O no? Amén. Amén. Sí, hermano, gloria a Jesús, ¿o no? Yes, gloria a Dios. Vamos a terminar. Entonces, vamos a seguir avanzando. 19, rápido, porque ya terminamos. Entonces vinieron los judíos a Antioquía de Iconio y persuadieron a la multitud. ¿Ah? Y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y eso en la ciudad donde entraron, en Listra, hermanos, cuando pasa este milagro, siempre que algo pasaba, rápidamente se armaba un motín. Y dice que lo sacaron muerto casi a pedradas. Lo agarraban usted a pedradas por predicar el evangelio. A nosotros nomás nos dicen, le voy a echar el perro, nos cierran la puerta, se meten y no nos abren, pero a ellos. Me avientan piedras chiquitas, pero no de la No, rama. fíjense lo que pasa, Fíjense cómo es, Había una persona, me decía que le tiraron una piedra a su casa, ahí en el parque donde vivo, le tiraron una piedra, me estaba comentando. Le hicieron un relajo a los vecinos, pero a él le aventaron una piedra. Dice, cuando iba a agarrar una piedra, él se le ¡ey! ¡Cuidado! Y que se tiran a la fuga los chavales, los chavillos que andan haciendo sus maldades, tú sabes. Era la segunda piedra. Aquí lo agarraron a pedradas a Pablo, hermano. A pedradas. Y una pedrada que te den bien puesta en la cabeza. Nomás una le puso David al Goliat, una pedrada aquí, una. Y lo mató. A Pablo lo agarraron a pedradas, hermano. A peñascazos, como ese hermano. Ya ustedes nos hacen poquito y nos dicen algo malo, nos dicen algo que está mal y que no hagamos. ¿Qué pasa? Nos enojamos, nos emberrinchamos, como dice el hermano, y no hay quien nos saque de ahí. Gloria a Dios. Hey, cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios y empiezas a predicar la palabra de Dios, recuerda algo, va a haber pedradas, te la van a tirar y van a tratar de matarte. Satanás usa a la gente para matar. Él vino a matar, hurtar y destruir, dice la Biblia. Así que cuando tú eres verdadero cristiano vas a aguantar, como dicen, porque tienes al Señor, porque Dios va a defenderte. ¿Tú crees que
Lo hubieran matado a Pablo, hermano, pero era el Espíritu de Dios y no era tiempo de que Pablo se muriera. ¿Sabes por qué? Porque él tenía un mensaje que Dios había encomendado a Pablo para predicar el Evangelio. Es por esa razón que el que Dios tiene y que ya lo tiene en la mano, dice, este va a predicar el Evangelio hasta que yo diga se va a morir. Que tú seas uno de esos. ¿Qué? ¿O no? Que tú seas uno de esos, como Pablo, escogido. El hermano hablaba de que era escogido. Vamos a avanzar. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó dentro de la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, vieron a Listra, Iconio y Antioquía, fíjate, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una de las cosas de las misiones, hermanos, cuando la misión se da, es que ellos vuelven al hogar para confirmar la fe de los discípulos. Vamos rápidamente a primera de Timoteo 3. Vamos a leer el 23 ya, ahorita, y ya vamos a terminar. Leemos el 23. Y construyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado y con ayunos, y encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos ahora hacia primera de Timoteo capítulo 3. First Timoteo 3. Mire, dice que establecieron que ancianos en la iglesia, o sea, pastores, es lo que dice aquí. Palabra fiel y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? 6 y 7. No un neófito que se envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Mira, hermano, ellos establecieron, o sea, confirmaron la iglesia. En otras palabras, confirmaron, es decir, pusieron a alguien, gente seleccionada que tenía buen testimonio. No era cualquier gente que iban a agarrar ellos. Y aquí podemos ver lo que están predicando. ¿Sí me estás entendiendo? Personas con esa característica ellos ponían: no dado al vino, ganancia deshonesta, no avaro, o sea, que no le guste el dinero, ¿verdad? No avaricioso, contencioso, peleonero, todo eso, que no sabe gobernar su casa. Mire, y se lo podemos ver fácilmente. Muchas de las veces los que están predicando no pueden gobernar su casa, sus hijos no pueden tener nada en orden. ¿Saben por qué? Porque no le enseñan en la casa. O sea, no enseñan en la casa, no son aptos para enseñar a su familia, decirle, este hijo no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. Apto para enseñar, dice. Pero se denota cuando alguien no enseña o si lo enseña, hace un despapalle el chamaco, el niño. Amén. Y podemos predicar el evangelio. Él puede predicar fenomenalmente, pero su casa puede ser un desastre. ¿O no? O sus hijos no saben sujetar su casa. Amén. Ya un silencio cuando empiezo a predicar acerca de ese tema, como que no nos gusta esto. Una sola mujer, no tantas. Sobrio, prudente y decoroso, dice. La gente, ellos escogieron gente que tenía testimonio, hermano, no cualquier gente. Ay, es que este hermano, no, por eso hasta para enseñar a alguien. Y lo vas a poner a algo, no pondríamos a alguien que va a traer una vergüenza al evangelio. Hoy en día agarran del montón lo que sea, los pastores lo ponen, y aunque sea un demonio, un desastre, y vienen y sirven aquí, se paran aquí, predican aquí, y un desastre sus vidas, totalmente. Se las pasan haciendo un montón de cosas en sus vidas personales. Veníamos nosotros mismos allá a la playa, mientras íbamos corriendo el carro, yo veía a una pareja que venía a un costado, venía en mi volante,
Bueno, yo regresé a ver por inercia porque pues no está así, y regresas a ver, ¿no? Y están así, pero la señora traía su teléfono. Estaba en el volante y estaba... Y el otro, ese de la señora viene manejando, ¿verdad? Y el hombre también estaba. Yo digo, chale, ¿qué pasa aquí? Y dije, mire, ¿cómo es que el enemigo ha robado todo? Ya no van platicando. Están hablando con otras personas en el pedazo de celulares. Están ahí, se textan uno al otro. Están cerca, o se textean uno a otro. No sé si iban enojados o no sé. Pero lo cierto es, hermano, que hoy en día se está perdiendo eso. ¿Quién dijo una familia? No, nosotros no comemos ni aquí. Nosotros comemos cada quien por su lado. No, nosotros estamos a la mesa y lloramos y damos gracias a Dios por los alimentos. Hermanos, necesitamos nosotros para poner a alguien. Ellos pusieron gente que podía cuidar el rebaño, gente que no puede cuidarse. ¿Cómo va a poner a alguien que no puede ni cuidarse de él? No sabe cuidarse. Su vida espiritual no la puede cuidar, menos la vida espiritual de su esposa suya, menos. Gloria a Cristo. Vamos a regresar, ya terminamos. Un verso más, terminamos. Vamos a Hechos 14. ¿Sabe qué hicieron ellos, hermano? Empezaron a decirle que permaneciesen firmes en la fe, diciéndole necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en una. Hermano, a veces vienen tribulaciones en tu cuerpo, vienen tribulaciones económicas, vienen tribulaciones de diferentes índoles en el Evangelio, ¿eh? Por eso cuando Dios te está hablando, que tienes que estar percibiendo para que tú te pongas las pilas con Cristo. Dios me habla, no ando estudiando, ya no pierdo tanto mi tiempo hablando con la gente, me pongo a orar, a buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. Dios me está avisando cuando venga algo. Hay tribulaciones, van a haber tribulaciones, hermano. No como la que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Tribulaciones, problemas, situaciones, aflicciones vamos a pasar por causa del Señor, por causa de Dios. Vamos a pasar. A la gente no le gusta pasar tribulaciones, a la gente le gusta todo, como dicen, papilla. Porque tú no aprendes a negarte y a sufrir por la causa de Cristo es difícil, pero dijeron ellos a los discípulos, porque había problemas, permanezcan firmes en la fe. Cuando alguien es firme, Dios hace grandes cosas con ellos. Eso nos va a confirmar. La misión de ellos es anunciar el Evangelio. Confirmaron las iglesias, informaron a la iglesia madre en Antioquía, en los versos últimos, y enseñaron a los creyentes a qué, a otros a hacer el trabajo. Predicaron el Evangelio, confirmaron las iglesias, informaron a la iglesia madre Antioquía, pues después regresaron y enseñaron a otros creyentes a hacer el trabajo. Nuestro trabajo, hermanos, es nosotros prepararnos nosotros y preparar a otros. ¿Por qué? Para discipular a otros. Este es el trabajo que hacemos. Nosotros aquí oramos, nosotros salimos, nosotros hacemos la palabra, nosotros hacemos este trabajo. Preparar a otros que sirva para Dios. Gente que no sirve, no es porque no sirva, a lo mejor porque no le han enseñado. Pero Dios se hizo siervo. ¿Ah? Fue como siervo y fue al matadero. Él vino, se negó a sí mismo, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, Filipenses 2. ¿Ya? No a cosas que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Vamos a leer los últimos versículos, terminamos. Pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y ahí navegaron a Antioquía, o sea, regresaron otra vez a la iglesia madre en Antioquía, donde empezó el viaje misionero. Por eso es que esto es lo último que se culmina. Desde ahí había sido encomendados la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Establecieron ancianos, o sea,
delegaron responsabilidades a las iglesias donde habían plantado iglesias y pusieron pastores, estuvieron con ellos. Entonces, y habiendo llegado reunido a la iglesia, refirieron con más grandes cosas había hecho Dios con ellos. Fíjate, los habían apedreado y llegaron a la iglesia y dijeron, oh, grandes cosas hizo Dios con nosotros, estos tipos. O sea, y es verdad, o sea, como el gozo de ellos, ¿no? Imagínate, tú te agarraron a pedradas apenas ahí en Cornell y llegas ahorita a la iglesia, hermano, estuvo glorioso el culto hace rato, y nos agarraron a pedradas allá. Sentí la gloria de Dios. Sentí la gloria de Dios por todos lados, hermano. Aquí traigo manifestado la gloria. Aquí traigo una manifestación todo hinchado de la cabeza, que te hubieran agarrado a cachetadas, a botellazos, te despreciaron, te criticaron, eres un aleluya, un tolón y no sé qué tanto. La gente se burla de nosotros. Digamos, ¿sabes qué, hermano? No, pues no fue gloria, la bendición de Jehová. Hoy en día pasa alguna cuenta nada. Ay, hermano, está lloviendo, está bien feo, está bien lejos, está mismo hasta allá. Una renegadera que se oye, hermano. Mira a tus hermanos, mira a tus hermanitos. Puro de eso, hermano. Ya, no, ni amén, ni aleluya. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, revieron hecho Dios con ellos, y como había abierto la puerta a la fe de los gentiles, mira, era su gozo, hermano. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Busquen ver un pasaje rápidamente y vamos a culminar. Busquen rápidamente Lucas 12. Bueno, Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1. Verso 2. Mire, vamos a terminar ahí. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo le dice a los tesalónicos, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. O sea, les dice, de vuestra constancia, o sea, que eran constantes, firmes, de su amor, todos lo hacían por amor a la obra de Dios, todos. Bien apasionados, bien entregados. Señores, para tu gloria, esto lo voy a hacer para ti. Esto lo voy a hacer. Y de vuestra constancia y esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a otro con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Mira cómo recibieron la palabra estos hermanos, en medio de la tribulación, hermano. Eran personas constantes, eran personas amaban a la obra y tenían una buena elección. ¿Y sabe qué? Ustedes, les dijo Pablo, ustedes nos están imitando, dice. O sea que había hermanos en Tesalónica que se habían levantado también. Y en medio de gran tribulación recibieron el evangelio esta gente. Y no andaban renegando para nada. No andaban llorando ni lloriqueando. Sino estaban constantes, amaban a Dios, sabían hacer su elección y eran personas que tenían fe y estaban en Cristo. Amén. ¿Sabe qué? Es por esa razón que nosotros necesitamos, cuando nosotros nos llenamos de la palabra, encontramos a una persona que se acerca, lo único que debemos de hacer primero es edificarle. Aleluya. La persona necesita la palabra de Dios. Mire, no se lo voy a decir, le voy a ir más lejos. La pareja que fue, me dijo, oiga, yo quiero que lleven la palabra de Dios. Eso me dijo. ¿Qué? O sea, la gente quiere la palabra de Dios. Y cuando la palabra llega a una persona, a un corazón, está pidiendo la gente. Cuando hay gente que no quiere, otra gente abre la puerta. Dice, yo quiero que me lleven la palabra. Pues hay que ir a ellos. Ellos están descendiendo, pues nosotros hay que descender también y
compartir, porque Dios tiene un plan de salvación. Aleluya. Póngase en Amén. pie. Yo sé que muy parado se hincha como yo, acostado, no sé, pero gloria al Señor, alabe al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, hermano, y gracias porque usted está apoyando, y le damos gracias a Dios. Créame que Dios no deja nada de lo que usted haga, nomás, o sea, usted vino a ayudarle a algo a hacer, porque esto lo hace para Dios, y cuando lo hace para Dios, Dios le va a usted a recompensar de muchas maneras. Si usted ama a Dios, usted va a hacer todo por amor al Señor y a su obra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.